Había una ley en el templo que nadie cuestionaba: las vírgenes no podían mirar a Medusa. No porque fuera peligroso para su cuerpo, sino porque lo que verían las cambiaría de una forma que ningún ritual podía deshacer. El templo llamaba a eso contaminación. Yo lo llamo otra cosa. Írida lo sabía desde que tenía 12 años y vio a la sacerdotisa mayor cerrar los ojos con demasiada fuerza frente al altar. No era devoción lo que apretaba esos párpados. Era miedo. Y el miedo, Írida lo aprendió pronto, siempre esconde algo que alguien decidió que no debes ver. Pasó años estudiando esa prohibición. No para romper una regla, sino para entender quién la construyó, con qué materiales, y a quién le convenía que permaneciera intacta. Lo estudiaba como se estudia una cerradura cuando sabes que del otro lado hay algo que te pertenece. La noche que finalmente miró, no fue un accidente. Fue la conclusión de algo que había comenzado mucho antes, en silencio, con la clase de determinación que las instituciones no saben reconocer porque no esperan encontrarla en quienes eligieron ignorar. Yo estaba ahí. La vi entrar. La vi mirar. Y la vi entender. Lo que vino después no lo hicieron los dioses. Lo hicieron los hombres. Con tinta, documentos, y el silencio de alguien que ella creía su amiga. La historia oficial dice que Írida fue expulsada por contaminación ritual. Esta es la historia que borraron debajo de esa. La primera vez que Írida se acercó al altar prohibido tenía 16 años y los pies descalzos sobre piedra fría. Eran las 2 de la madrugada y el templo respiraba ese silencio particular que los edificios viejos tienen cuando creen que nadie los escucha, un silencio activo, lleno de crujidos pequeños, de agua que gotea en algún lugar que nunca se encuentra, de madera que se contrae con el frío de la noche sin que nadie la haya tocado. Írida conocía ese silencio. Llevaba 4 años viviendo dentro de él y había aprendido a moverse sin perturbarlo, como se aprende a caminar por una habitación a oscuras cuando la habitación es siempre la misma. Caminó por el corredor central sin lámpara. No la necesitaba. Había memorizado cada grieta del suelo semanas antes, de día, haciéndolo parecer un paseo ordinario, sin que nadie la viera detenerse en los lugares donde la piedra cambiaba de textura bajo sus pies. Lo había hecho 3 veces. La primera para registrar el recorrido. La segunda para confirmar que su memoria era exacta. La tercera porque quería saber si la repetición lo hacía más fácil o más difícil. Más fácil, había concluido. Pero más difícil de ignorar. Se detuvo en el umbral del santuario prohibido. No entró. Puso la palma de la mano abierta en el borde de la puerta de piedra y sintió el calor que salía del interior. Calor en pleno invierno. Constante, uniforme, sin la variación que tendría si viniera de brasas o de antorchas encendidas. Era el calor de algo que siempre estaba ahí, que no necesitaba ser alimentado, que existía independientemente de lo que hicieran o dejaran de hacer los sacerdotes del templo. Retiró la mano. Dio un paso atrás. Volvió a su celdilla y se acostó con los ojos abiertos en el techo hasta que el amanecer empezó a gritar en los pájaros del jardín exterior. No dijo nada a nadie. Pero registró todo. La distancia exacta desde la puerta de su habitación hasta el umbral. La textura del borde de piedra bajo su palma. El calor, su temperatura aproximada, su uniformidad. El sonido que venía de adentro, algo entre el viento y la respiración, rítmico, constante, como si la sala misma tuviera pulmones y los usara con discreción. Lo guardó con el cuidado metódico con que se guarda algo que se sabe que va a necesitar más adelante, cuando las condiciones sean distintas. Yo la vi desde esa primera noche. Las vírgenes del templo llegaban a mí en fragmentos, en capas sucesivas de percepción que se acumulaban con el tiempo, primero una sombra en el pasillo, luego el roce específico de una sandalia sobre un tipo particular de piedra, luego el peso de una presencia que no se anuncia pero que desplaza el aire de una habitación de una forma reconocible. La mayor parte de ellas venía al umbral una sola vez. Movidas por curiosidad, por una apuesta con otra novicia, por el impulso adolescente de comprobar que las reglas existen. No volvían. Unas pocas volvían 2 veces. La segunda vez siempre con más miedo que la primera. Ninguna volvía con ese paso de quien toma medidas y actualiza su mapa. Írida era diferente desde el primer día. Cuando caminaba con los ojos vendados durante las ceremonias,
no lo hacía como alguien que ha perdido temporalmente la visión y la compensa con los otros sentidos. Lo hacía como alguien que ha decidido desarrollar deliberadamente otros sistemas y los usa con preferencia. Calculaba distancias. Mapeaba el espacio con los pies y los oídos. Archivaba. Era el tipo de mente que construye modelos internos de los lugares que habita y los actualiza cada vez que encuentra una discrepancia entre el modelo y la realidad. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de mente que un templo construido sobre la ignorancia sistemática de sus servidoras debería haber reconocido como una amenaza desde el primer día que cruzó la puerta. La razón por la que no la reconocieron no es que fueran estúpidos. Es que llevaban tanto tiempo sin encontrar una que se les había olvidado que existían. Las instituciones tienen esa ceguera particular, dejan de ver lo que dejaron de esperar encontrar. Y el templo había dejado de esperar encontrar a alguien como Írida hace mucho tiempo. Eso fue su primer error. Hubo otros. 3 semanas después de esa primera visita nocturna, Írida volvió al umbral. Esta vez llegó más lejos. Cruzó el arco de piedra y entró 3 pasos en la oscuridad del santuario, lo suficiente para que el calor la rodeara completamente, lo suficiente para separar el sonido de adentro del silencio de afuera. Cerró los ojos. No por obedecer la prohibición, sino para aislar mejor el calor, para medirlo con la piel de los brazos y de la cara, para separarlo del aire de afuera y entender de dónde venía y hacia dónde iba. Luego retrocedió. Salió sin apresurarse. Como alguien que ha verificado un dato y puede pasar al siguiente. Arcon también la notó. Supe cuándo porque vi el cambio en sus manos. Él tenía esa costumbre permanente, el gesto que lo definía mejor que cualquier otra cosa. Entrelazaba los dedos frente al pecho mientras pensaba, mientras escuchaba, mientras esperaba. Era el gesto de un hombre que necesita contener algo, que aprendió a canalizar la tensión hacia las manos para que no llegara a la cara. Llevaba décadas haciéndolo. Sus nudillos tenían el color de quien aprieta y suelta, durante horas, durante años. La primera vez que Írida cruzó el patio principal, las manos de Arcon se detuvieron. No las entrelazó. No las apretó. Se quedaron quietas a los lados de su cuerpo durante exactamente el tiempo que Írida tardó en cruzar el espacio y desaparecer por el corredor del ala norte. Luego volvieron a su posición habitual, entrelazadas frente al pecho, pero más despacio que de costumbre. Como si necesitara un momento para recordar el gesto. La preocupación lo hacía moverse. Lo que sentía cuando miraba a Írida lo paralizaba. Eso no era preocupación. Era algo más frío y más específico. Era la evaluación que hace alguien que reconoce, en otra persona, una capacidad que no debería estar ahí. Y que empieza a calcular, antes de que haya ocurrido ningún evento concreto, cuánto tiempo tiene antes de que esa capacidad se convierta en un problema que necesite solución. Lo que Arcon no sabía todavía, lo que no podía saber porque nadie se lo había dicho y porque Írida no lo mostraba, era la razón específica por la que esa mente suya, ese sistema de mapas internos y datos acumulados, se había fijado en el santuario prohibido como su punto central de interés. No era curiosidad abstracta. Era una pregunta concreta que Írida llevaba años construyendo, ladrillo a ladrillo, a partir de cosas que había visto y oído y guardado sin decirlas en voz alta. Una pregunta sobre las finanzas del templo, sobre ciertos registros que no cuadraban, sobre nombres que desaparecían de los archivos sin que nadie los mencionara después. Una pregunta que Arcon, si la hubiera conocido completa, habría reconocido de inmediato como la razón real por la que Írida tenía que desaparecer de ese templo antes de que terminara el año. Hay personas que se acercan a lo prohibido por miedo, para confirmar que tienen razón en tenerlo y poder dormir con esa razón como escudo. Hay personas que se acercan por impulso, por la adrenalina breve de traspasar un límite, sin ningún plan de lo que van a hacer con lo que encuentren al otro lado. Y hay personas que se acercan para medir, para establecer distancias exactas, para entender la arquitectura de aquello que les impide avanzar. Írida era del tercer tipo. Y el tercer tipo, en un lugar construido sobre la administración cuidadosa de lo que sus habitantes saben y no saben, es el más peligroso de los 3. No porque sea el más rebelde, sino porque es el más paciente. La noche en que entró 3 pasos al santuario y salió sin que nadie lo supiera, guardó ese calor dentro de ella y siguió cumpliendo sus deberes con exactitud milimétrica.
Asistió a las ceremonias con la venda sobre los ojos. Pronunció las palabras rituales en el orden correcto. Dobló los linos con el pliegue preciso que le habían enseñado. No hizo nada que llamara la atención. No en ese periodo. Estaba en la etapa del proceso que la gente que no la conocía no sabía reconocer, estaba esperando. No con impaciencia. Con la calma específica de quien sabe que el momento correcto existe, y que apresurarlo equivale a destruirlo. Había una anciana en el templo que nadie mencionaba en voz alta. No porque fuera un secreto oficial, con decreto y sello, sino porque con el tiempo los lugares aprenden a rodear a ciertas personas de un silencio informal, una especie de acuerdo tácito colectivo de no nombrarlo demasiado para no tener que explicarlo. Se llamaba Dena y vivía en las habitaciones del fondo, las que daban al barranco donde el viento nunca paraba del todo y donde en invierno el frío entraba por las grietas de la piedra con una perseverancia que vencía a cualquier cantidad de mantas. Nadie le había asignado esas habitaciones como castigo. Nadie se las había asignado como premio. Simplemente, con el paso de los años y de los sacerdotes, había quedado ahí, como quedan ciertas cosas que nadie usa pero que tampoco nadie se atreve a mover. Oficialmente era la guardiana de los archivos. Tenía ese título desde hacía tanto tiempo que ya nadie recordaba quién se lo había dado ni en qué circunstancias ni si en algún momento había implicado un salario o una función concreta más allá de custodiar papiros que nadie consultaba. En la práctica, era algo diferente y más preciso, era lo que quedaba de todo lo que el templo había intentado olvidar. Una mujer tan antigua en ese lugar que ya no tenía miedo de nada ni de nadie dentro de él, lo cual la convertía en la persona más libre y, por lo tanto, en la más peligrosa dentro de esos muros. Las instituciones pueden controlar a las personas que tienen miedo. No pueden controlar a las que ya no lo tienen. Írida la encontró por accidente un mediodía de verano, o lo que el templo consideraba accidente, que no siempre coincide con lo que lo es. Den estaba inclinada sobre un rollo de papiro en la mesa del archivo con la expresión concentrada de alguien que relee algo por centésima vez buscando algo que las 99 lecturas anteriores no encontraron, o confirmando algo que todas encontraron pero que necesita ser confirmado una vez más para seguir siendo cierto. Era la expresión de alguien que sabe demasiado y ya no tiene miedo de ese saber. Írida reconoció esa expresión de inmediato. Era la que veía en su propio reflejo en los momentos en que creía que nadie la observaba. Se sentaron juntas en el suelo del archivo sin presentarse. Sin el ritual social de los nombres y los títulos y los años de servicio. Como si las dos hubieran reconocido en la otra algo que hacía innecesarios esos pasos preliminares. Den habló primero, con la voz directa de quien ya no tiene tiempo ni paciencia para los rodeos. Le dijo que la prohibición del mirar no venía de los dioses. No estaba en los textos fundacionales del templo, no en los rollos más antiguos, no en las tablas de piedra con inscripciones que databan de antes de que hubiera sacerdotes con nombre propio en ese lugar. Venía de los hombres. Venía de Arcón, y antes de Arcón, de los sumos sacerdotes que lo precedieron uno tras otro durante al menos 8 generaciones, cada uno heredando la prohibición del anterior sin cuestionarla, añadiéndole capas de justificación ritual hasta que quedó enterrada tan profundo bajo las explicaciones que ya nadie recordaba que las explicaciones habían llegado después, no antes. Le dijo que había revisado todos los textos sagrados del templo que existían en el archivo. Cada rollo. Cada tabla. Cada fragmento de cerámica con inscripciones rituales que había sobrevivido a los siglos y a la humedad y a los incendios pequeños que los templos siempre tienen y que siempre afectan de manera conveniente exactamente los documentos que alguien preferiría que no existieran, y que en ninguno de esos textos la prohibición decía lo que Arcón decía que decía. Lo que los textos decían era diferente. Lo que decían era esto, que mirar a Medusa revelaba lo que no podía continuar siendo ignorado. Que la visión no era una maldición sino un espejo. Que lo que se veía en ese espejo no era un monstruo sino una verdad que la persona ya llevaba adentro y que el mirar simplemente confirmaba y hacía imposible de negar. Y que eso, en un templo que funcionaba gracias a ciertas ignorancias administradas con precisión, ciertas cosas que era necesario que el personal interno no supiera o no pudiera nombrar aunque la sospechara, resultaba no solo inaceptable sino activamente peligroso para quienes administraban esas ignorancias y los privilegios que venían con ellas. Írida escuchó sin interrumpir. Había aprendido a escuchar de esa forma, sin señales en el cuerpo de que estaba procesando lo que escuchaba, sin los gestos que la mayoría de las personas hacen sin saberlo para indicar que siguen el hilo, los pequeños movimientos de cabeza,
los sonidos de confirmación, los cambios mínimos en la expresión de la cara. Los había eliminado uno por uno durante años porque había descubierto que hacerlos acortaba lo que la otra persona decía. Que las personas decían más, y más verdadero, cuando no recibían retroalimentación continua. Cuando tenían que decidir solos hasta dónde llegar sin la guía de las reacciones del otro. Cuando Dena terminó, Írida esperó. 5 segundos. 10. El tiempo suficiente para que el silencio confirmara que el otro había terminado de verdad y no estaba haciendo una pausa para respirar. Luego preguntó lo único que importaba, qué había pasado con las que habían mirado antes. Dena enrolló el papiro sobre la mesa. Despacio. Con el cuidado de quien maneja algo frágil no por miedo a romperlo sino por el principio de que las cosas que han durado mucho merecen ese trato, independientemente de lo que custodien. Dijo que había pasado lo que siempre pasa cuando una mujer ve algo que alguien poderoso ha decidido que no debe ver, la habían llamado loca. Contaminada. Poseída por una influencia que el templo no podía nombrar porque nombrarla hubiera implicado explicarla, y explicarla hubiera implicado admitir que existía, y admitir que existía hubiera destruido la función principal de la prohibición, que no era proteger a las vírgenes sino proteger a quienes diseñaron la prohibición. Las habían enviado lejos. Sus nombres habían desaparecido de los registros de servicio. No de golpe, no con un acto visible de borrado que alguien pudiera señalar y cuestionar. Despacio. Con paciencia. Con el método silencioso y acumulativo con que el agua borra los bordes de la piedra, un proceso que nadie ve ocurrir pero cuyo resultado, después de suficiente tiempo, es irreversible. Una entrada tachada aquí. Un nombre omitido en la lista de allá. Una referencia que desaparece de un texto cuando ese texto se copia para el siguiente archivo. Así hasta que lo que quedaba era un espacio en blanco donde había estado una persona, y el espacio en blanco no podía hablar ni contradecir ni recordar en voz alta. Írida preguntó cuántas habían sido. Dena la miró por primera vez directamente, con los ojos de alguien que ha guardado un número durante años sin tener a quien decírselo. Dijo, suficientes para que yo la sepa de memoria sin necesitar consultarlo en ningún documento. Yo escuché esa conversación desde el otro lado de la pared. No porque tenga el poder de estar físicamente en todas partes al mismo tiempo, sino porque ese corredor específico, esa habitación de archivo con su olor a papiro viejo y a piedra húmeda, llevaba el eco de cada conversación que había ocurrido ahí adentro durante siglos. Los lugares guardan lo que los hombres creen que se pierde. Los sonidos se quedan en las paredes, en los ángulos de las habitaciones, en el espacio entre una piedra y la siguiente donde el mortero se dio hace tiempo y nunca fue reparado. No de forma sobrenatural. De la forma concreta y física en que cualquier cosa que ocurre deja una marca en el lugar donde ocurre. Yo soy lo suficientemente antigua para leer esas marcas. Y ese archivo tenía 200 años de conversaciones grabadas en su piedra. Las palabras de Dena no eran nuevas para mí. Las había escuchado en otras bocas, en otras lenguas, con otros nombres en los espacios donde debían ir los nombres. La estructura era siempre la misma, una mujer que llevaba suficiente tiempo en un lugar para ver el patrón, otra que llevaba suficiente tiempo acumulando preguntas para estar lista para escucharlo. El encuentro entre las dos siempre parecía accidental. Nunca lo era del todo. Lo que sí era nuevo, lo que distinguía esta conversación específica de las anteriores que había escuchado en ese mismo archivo y en otros parecidos, era lo que Írida hizo cuando Dena terminó de hablar. No expresó indignación. No prometió nada. No preguntó qué debía hacer. Hizo algo más preciso y más revelador, preguntó los nombres. Uno por uno. Todos los que Dena recordaba de las mujeres que habían mirado y habían sido borradas. Los escuchó. Los repitió en voz baja, cada uno, como se repite algo que se está guardando en un lugar específico de la memoria. Como se archiva. Dena la miró mientras lo hacía y no dijo nada más. Había reconocido el gesto. Era el mismo que ella misma había hecho, décadas antes, cuando alguien le había dado esa misma lista por primera vez. Írida salió del archivo con los nombres guardados y con algo más, había dejado de preguntarse si debía mirar. Esa pregunta había quedado respondida en algún punto de la conversación sin que nadie la respondiera directamente. Ahora había una sola pregunta activa, una sola variable abierta en el sistema de cálculo que llevaba años construyendo. ¿Cuándo?
La noche que Írida decidió mirar, el templo estaba en silencio de ceremonia. Era luna nueva, sin luz natural en los patios, sin sombras que delataran movimiento, sin el ruido de los guardias en los corredores exteriores porque la luna nueva era noche de guardia reducida, tradición que venía de siglos atrás y que nadie había cuestionado porque nadie había tenido razón para cuestionarla antes. Írida había verificado ese detalle 3 semanas antes, preguntando de manera indirecta, distribuida en conversaciones distintas con personas distintas, de forma que ninguna de ellas tuviera la pieza completa de lo que estaba construyendo. Esperó. 3 horas después de que apagaran las últimas lámparas del corredor principal. 3 horas es tiempo suficiente para que el sueño de la primera fase, el más ligero, el más interrumpible, se convierta en el sueño profundo de la segunda. Lo sabía porque había pasado noches contando la respiración de Lyra desde el otro lado del cuarto compartido, aprendiendo el ritmo específico de su sueño ligero y el ritmo diferente, más lento y más regular, de su sueño profundo. Esperó hasta que la respiración de Lyra alcanzó ese segundo ritmo y lo mantuvo durante 20 minutos sin variación. Luego se levantó. Tomó la faja de lino blanco que guardaba doblada bajo su almohada, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo pliegue. La venda ritual que debía cubrirle los ojos durante las ceremonias. La había tenido ahí durante semanas, no por olvido sino porque quería que estuviera ahí esa noche, quería el gesto de tenerla en las manos y poder elegir. La sostuvo entre los dedos durante varios segundos. Era liviana. Mucho más liviana de lo que parecía cuando te la ponían encima de los ojos y de repente el mundo entero se reorganizaba alrededor de la ausencia de visión. La sostuvo. La miró. Y luego la dejó caer al suelo, no con violencia ni con énfasis simbólico, sino con la calma de quien cierra un libro que ha terminado de leer y que sabe que no va a volver a abrirlo. Caminó por el corredor con los pies descalzos sobre la piedra fría. 19 pasos desde su puerta hasta el arco del santuario. Los había contado docenas de veces, de día, de noche, con ojos abiertos, con ojos cerrados. Los contó esta vez también, en voz muy baja dentro de su cabeza, no porque los necesitara para orientarse sino porque el ritmo de contar la mantenía en el cuerpo, en el presente, fuera del espacio donde vive el miedo que paraliza. 19 pasos. El arco de piedra. 3 pasos adentro, el punto hasta el que había llegado antes. Y luego la decisión de no detenerse. De seguir. El santuario se abrió alrededor de ella en la oscuridad como un espacio que había estado esperando ser habitado. Entró con los ojos completamente abiertos. Yo estaba sentada en el centro del espacio, sobre la piedra que el templo llamaba altar y que era simplemente el lugar donde me sentaba cuando llevaba demasiado tiempo de pie. Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia ella, lentas, sin apresurarse, con la curiosidad específica que tienen los animales vivos cuando perciben algo nuevo en un entorno familiar. No con agresión. Sin ninguna de las señales de alerta que los cuerpos vivos producen cuando sienten peligro. Solo con esa atención abierta y directa de quien quiere ver mejor. Yo no moví el resto del cuerpo. La miré de frente. Ella me miró de frente. Y durante un momento que no puedo medir con ningún sistema de tiempo humano, porque los momentos de ese tipo no ocurren en el tiempo ordinario sino en un espacio paralelo donde las cosas tienen el peso que merecen y no el que las circunstancias les asignan, ninguna de las dos hizo nada más que eso. Mirar. Sostener. Reconocer. Lo que Írida vio en mi cara no era lo que le habían enseñado que vería. No había furia. No había la ferocidad de algo que ha sido contenido durante demasiado tiempo y explota en cuanto encuentra un punto de salida. No había nada sobrenatural en el sentido en que el templo usaba esa palabra, perturbador, deformante, capaz de alterar la realidad de quien lo mira más allá de su capacidad de recuperación. Lo que había era mucho más difícil de procesar para alguien formado en ese templo, y mucho más peligroso para quienes administraban ese lugar, que cualquier monstruo que hubieran podido inventar. Había reconocimiento. La misma expresión exacta que tiene una persona cuando encuentra a otra que sabe lo que cuesta saber lo que ambas saben. Cuando dos personas que han llegado al mismo lugar por caminos completamente distintos se miran y ven el camino en la cara del otro. No compasión. No admiración. Algo más simple y más raro, comprensión mutua sin necesidad de explicación. Írida no se convirtió en piedra. No perdió la voz ni la razón. No cayó al suelo.
No gritó. Respiró. Un solo aliento largo y completamente controlado, como el que hace alguien que acaba de terminar algo que llevaba mucho tiempo empezando y que siente el peso de eso abandonando su cuerpo. Y en esa respiración estaba contenido todo lo que el templo había pasado generaciones intentando prevenir, una mujer que había visto la verdad en el centro exacto del lugar construido para ocultarla, y que seguía completamente en pie. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que no estaban solas. Al otro extremo del templo, en la habitación de trabajo de Arcón, había una lámpara de aceite encendida. Había estado encendida durante horas. La habitación olía a tinta fresca y a cera caliente y a ese olor específico que tiene el papiro cuando alguien lo ha manipulado mucho en poco tiempo, doblándolo, extendiéndolo, consultándolo repetidamente. Sobre la mesa había un documento. Un documento con el nombre de Írida escrito en el encabezado con letra ordenada y tinta oscura, ya seca, ya fija en el material de una forma que no iba a cambiar aunque alguien quisiera que cambiara. El documento la declaraba ritualmente contaminada. Detallaba con precisión y con el vocabulario específico del ritual interno del templo lo que llamaba semanas de comportamiento irregular. Describía, con el lenguaje cauteloso y técnico de alguien que sabe que lo que escribe puede ser leído en voz alta frente a un grupo, ciertos patrones de conducta que indicaban una relación perturbada con los espacios sagrados del templo. Pedía formalmente el inicio de un proceso de separación y examen que, según el protocolo establecido, podía derivar en una expulsión definitiva si el examen confirmaba lo que el documento ya afirmaba. El documento tenía fecha. La fecha era 3 días antes de esa noche. 3 días antes de que Írida diera el primer paso hacia el santuario en la oscuridad de luna nueva. 3 días antes de que dejara caer la venda al suelo. 3 días antes del momento que ella había creído, durante meses de planificación cuidadosa, que era su decisión soberana, su acto de voluntad construido con paciencia y determinación y el tipo de inteligencia que nadie le había enseñado sino que ella misma había desarrollado en las noches largas de un templo que creía que dormía cuando ella pensaba. El documento estaba sellado. Listo. Esperando el momento en que alguien lo leyera en voz alta frente a las hermanas reunidas en el patio. Arcón no necesitaba que Írida mirara para tener razones para expulsarla. Tenía razones mejores, más sólidas, más difíciles de refutar. Írida sabía demasiado sobre ciertos movimientos de fondos que el templo registraba en sus libros de una manera y ejecutaba de otra. Había encontrado la discrepancia por accidente, la había verificado por método, y había guardado lo que encontró con el mismo cuidado con que guardaba todo lo demás. Pero esas razones eran imposibles de usar sin revelar lo que ella sabía. Necesitaba una razón diferente. Una razón ritual, sagrada, imposible de cuestionar dentro del sistema de creencias que el templo administraba. Y había esperado, con toda la paciencia de alguien que tiene el poder de esperar porque el tiempo trabaja para él, a que Írida le diera esa razón. Lo que Írida creyó que fue una decisión propia había sido, desde mucho antes del momento en que la tomó, el último eslabón de una trampa. Me quedé quieta después de que Írida salió del santuario. Quieta en el sentido en que estoy quieta cuando necesito pensar, que no es inmovilidad sino una concentración del movimiento hacia adentro. Las serpientes en mi cabeza se acomodaron sin hacer ruido. La lámpara de Arcón, que yo podía ver a través de la distancia y la piedra de la forma en que veo ciertas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en el mismo lugar, seguía encendida. Hay trampas que se construyen desde la cobardía. Hay trampas que se construyen desde la crueldad. Y hay trampas que se construyen desde algo más frío y más difícil de nombrar, desde la convicción de que el poder que uno tiene es legítimo y que cualquier amenaza a ese poder es, por lo tanto, ilegítima. Arcón no se veía a sí mismo como alguien que perseguía a una mujer joven. Se veía como alguien que protegía una institución que él creía que merecía ser protegida. Esa distinción no lo absuelve. Pero explica por qué lo que hizo lo hizo con tanta calma, con tanta eficiencia, sin ninguna de las señales físicas de culpa que tienen las personas que saben que están haciendo algo malo. Él no creía que estaba haciendo algo malo. Creía que estaba haciendo lo necesario. Eso es lo que hace que ciertas personas sean más peligrosas que otras. No la maldad consciente. La convicción. Lo que me quedó de esa noche no fue la imagen de Írida en el santuario con los ojos abiertos, aunque es una imagen que guardo. Lo que me quedó fue la imagen de la lámpara de Arcón encendida al otro extremo del templo, el documento con fecha de 3 días atrás sobre su mesa,
y el silencio entre los dos, un silencio de piedra y de distancia, mientras cada uno de ellos creía, con razones completamente diferentes y completamente incompatibles, que había ganado algo esa noche. Uno de ellos tenía razón. Pero no era el que tenía el documento. El amanecer llegó con pasos de sacerdote sobre piedra. Írida estaba de vuelta en su celdilla, acostada con los ojos abiertos en el techo, sin haber dormido. Había vuelto del santuario de la misma manera en que había ido, en silencio total, con los pies descalzos, contando los 19 pasos en dirección inversa. Había recogido la faja de lino del suelo y la había colocado de vuelta bajo su almohada exactamente como estaba antes de que la tomara. No por miedo a que alguien la encontrara fuera de lugar. Por orden. Era la clase de persona que ordena las cosas aunque todo lo demás se esté derrumbando, porque el orden en los objetos pequeños es la única variable que puede controlar cuando las variables grandes han escapado de sus manos. Sabía que algo vendría. Cualquier persona que hace lo que ella había hecho esa noche sabe que algo viene después. La pregunta no era si vendría sino cuándo, con qué forma, y a través de quién. Descubrió las 3 respuestas en el transcurso de una sola mañana. El patio principal del templo tenía esa luz particular del amanecer en verano que lo hace todo parecer más limpio de lo que es, una luz lateral, de ángulo bajo, que ilumina las superficies de frente y deja las grietas en sombra. Arcon entró al patio cuando el sol apenas tocaba la parte superior de las columnas, ese primer centímetro de piedra que recibe la luz antes que el resto. Entró como entraba siempre. Sin guardia visible. Sin prisa. Con las manos entrelazadas frente al pecho en el gesto permanente que Írida ya sabía leer como ella leía todo lo que era posible leer en ese templo. No llegó gritando. No llegó con la energía de quien va a hacer una acusación. Llegó como llega alguien que va a hacer una declaración que ya fue escrita, ya fue verificada, ya fue decidida, y que ahora solo necesita ser leída en voz alta para que exista oficialmente. Se paró en el centro del patio y llamó a las vírgenes del templo por sus nombres. Uno por uno, en el orden administrativo en que estaban registradas, sin énfasis, sin urgencia, como si hiciera una verificación de asistencia rutinaria antes de un rito menor. Las novicias salieron de los corredores laterales y se fueron situando en el patio con la disposición que tenían en las ceremonias. Escritas en sus cuerpos. Sin que nadie tuviera que indicarles dónde ir. Cuando llegó al nombre de Írida, ella salió. Caminó hasta su posición habitual en la segunda fila, a la izquierda del centro. Lo miró. Él sostuvo su mirada durante 3 segundos exactos y luego desvió los ojos hacia la sacerdotisa que estaba junto a él con un rollo de papiro en las manos. No desvió los ojos por incomodidad ni por vergüenza. Los desvió con el gesto de quien ha terminado de leer un texto y lo cierra porque ya no va a necesitar consultarlo nuevamente. La acusación llegó a través de la sacerdotisa de voz plana. Una mujer de mediana edad a quien Írida había visto cientos de veces en los corredores y en las ceremonias sin que hubieran intercambiado nunca más de 10 palabras, porque esa mujer no era del tipo que intercambia palabras que no sean necesarias para la función que está cumpliendo en ese momento. Leyó el documento en voz alta con la entonación de quien lee una lista de provisiones para la despensa, sin inflexión, sin énfasis, sin ninguna señal en la voz de que el contenido de lo que leía le produjera ninguna reacción propia. El documento decía que Írida había mostrado señales de contaminación ritual durante las últimas semanas. Que varias hermanas del templo habían notado en ella comportamientos irregulares en su conducta cotidiana y en su relación con los espacios sagrados. Que el templo, en cumplimiento de su obligación permanente de proteger la integridad del espacio compartido y el bienestar espiritual de todos sus miembros, debía iniciar un periodo formal de separación y examen que se extendería hasta que el proceso concluyera. La sacerdotisa terminó de leer. Enrolló el papiro. Lo sostuvo frente a ella con las 2 manos, como si fuera un objeto ritual que requería ese tipo de soporte, y miró hacia adelante sin enfocar en nadie en particular. Írida buscó en el contenido del documento algo que se refiriera de manera específica a la noche anterior. Al santuario. Al acto concreto de mirar. No lo encontró. El documento no mencionaba ningún evento particular, ninguna fecha específica, ninguna acción concreta que pudiera localizarse en un momento del tiempo. Mencionaba semanas, tendencias, patrones de comportamiento. Y cuando procesó la fecha que encabezaba el documento,
algo encajó en su mente con la precisión sin temperatura de una pieza que encuentra su lugar en un mecanismo que ya existía antes de que ella llegara. 3 días antes. El documento llevaba fecha de 3 días antes. Hubo un momento muy breve pero medible, en que Írida consideró hablar. Consideró decir en voz alta que el documento tenía fecha anterior a cualquier acto concreto que pudieran atribuirle. Que la existencia de un documento con esa fecha antes de que ocurriera ningún evento daquiamente velera, por sí sola, una información que el templo necesitaba escuchar. Que alguien tendría que explicar esa fecha. El momento duró lo que tardó en entender que explicar la fecha requería revelar cómo lo sabía. Y revelar cómo lo sabía requería confirmar exactamente lo que el documento acusaba. La trampa no tenía salida por las palabras. Había sido diseñada específicamente para no tenerla. Después de la lectura del documento, Arcón despidió al grupo sin más explicaciones. Las vírgenes volvieron a los corredores en silencio, con esa clase de silencio colectivo que se produce cuando un grupo de personas ha presenciado algo y ninguna de ellas sabe todavía si lo que vio fue lo que pareció ser o si hay una capa debajo que se les escapó. Algunas miraron a Írida de reojo. La mayoría no lo hizo. El templo había enseñado a sus vírgenes durante generaciones que mirar de frente a lo que podía contaminar era peligroso. La lección se había instalado en los cuerpos más profundamente que cualquier rito. Írida volvió a su celdilla. Se sentó en el borde de la cama y puso las manos sobre las rodillas y se quedó quieta durante un tiempo que no contó. No estaba paralizada. Estaba procesando. Había una diferencia entre las dos cosas que la gente que no la conocía no siempre podía distinguir desde afuera, pero que era importante. La parálisis es la ausencia de pensamiento. Lo que Írida hacía cuando se quedaba quieta era lo contrario, un pensamiento tan activo y tan concentrado que cualquier movimiento del cuerpo lo habría perturbado. Estaba reconstruyendo la secuencia. No desde el momento en que había entrado al santuario, sino desde mucho antes. Desde las primeras veces que había notado las discrepancias en los registros financieros del templo. Desde la primera vez que había visto a Arcón mirarla con ese gesto específico de quietud en las manos. Desde la conversación con Dena. Desde los 19 pasos en la oscuridad. Reconstruyendo todo en el orden en que había ocurrido, con la fecha de 3 días de antigüedad del documento como punto fijo a partir del cual reorganizar los eventos que lo rodeaban. Lo que la secuencia completa le mostraba, una vez que la tenía entera frente a ella, era esto: Arcón había decidido expulsarla antes de que ella decidiera mirar. La decisión de mirar no había precipitado la expulsión. La expulsión ya estaba decidida. Lo que la decisión de mirar había hecho era proveer la razón oficial que el templo necesitaba para ejecutar una decisión que ya existía pero que, sin esa razón, habría requerido explicar otras cosas. Cosas que el templo prefería no explicar. Ella no había caído en una trampa por imprudencia. Había caído en una trampa porque la trampa había sido construida para que cualquier movimiento que hiciera, incluyendo el de no hacer nada, cayera dentro de ella. Eso era diferente. No mejor. Pero diferente. Y la diferencia importaba porque cambiaba lo que podía hacer con lo que le quedaba de tiempo dentro de esas paredes. Yo observé todo desde el lugar donde siempre observo, desde la memoria del espacio. Hay cosas que los hombres hacen convencidos de que nadie lleva el registro de lo que hacen, porque el registro oficial lo controlan ellos y porque han confundido durante tanto tiempo el registro oficial con el registro completo que ya no conciben que exista otro. Arcón era de esa clase de hombres. Meticuloso con su propio archivo. Negligente con el hecho de que los lugares guardan lo que los papiros no pueden guardar. Vi cada decisión que tomó durante los meses anteriores a esa mañana. Vi la primera vez que revisó los registros para identificar que sabía Írida y desde cuándo lo sabía. Vi las conversaciones preparatorias con la sacerdotisa de voz plana, el acuerdo sobre el lenguaje del documento, el trabajo de encontrar el vocabulario ritual exacto que sonara suficientemente grave para justificar la expulsión sin mencionar nada que pudiera ser cuestionado. Vi el momento en que decidió la fecha del documento, 3 días antes, suficiente distancia para establecer un patrón previo al evento, no tanta distancia que resultara inverosímil. Calculado. Deliberado. Con la paciencia de alguien que tiene tiempo porque el tiempo trabaja para él. Lo que no pudo calcular, lo que no existe en ningún documento y que por lo tanto no entra en los sistemas de cálculo de los hombres como Arcón, es esto:
que los lugares recuerdan, que la piedra guarda las voces, que yo llevo suficiente tiempo en este mundo para haber visto esta secuencia exacta de eventos tantas veces que la reconozco desde el principio, desde mucho antes de que los participantes sepan que están dentro de ella. Y que recordar no es solo un acto pasivo de almacenamiento. Es también un acto de resistencia. La resistencia más antigua que existe, más antigua que los documentos, más antigua que los sellos, más antigua que los templos y que los hombres que los usan para hacer lo que Arcón hizo esa mañana. Írida se levantó de la cama. Tenía algo que hacer antes de que la expulsión se volviera oficial y le cerrara las puertas del templo. Tenía que encontrar a Lyra. Írida buscó a Lyra esa misma tarde, antes de que el sol terminara de caer. Tenía una ventana de tiempo que no era larga. El proceso de separación formal todavía no había sido notificado oficialmente a todas las áreas del templo, lo que significaba que sus movimientos dentro del edificio todavía eran técnicamente libres. Esa clase de ventana se cierra sola en cuestión de horas, y ella lo sabía. Había visto en los archivos, en los registros de casos anteriores que Dena le había mostrado sin explicar que los estaba mostrando, cuánto tiempo pasaba entre la lectura pública del documento y el momento en que a la persona implicada se le cerraban todos los corredores del templo. Tenía tiempo. No mucho. La encontró en el jardín de los laureles, arrodillada sobre la tierra entre las hileras de árboles bajos que el templo cultivaba para las ceremonias. Estaba sacando hierbas del suelo con las manos, un trabajo que no le correspondía a ninguna virgen de su rango, un trabajo para las novicias más nuevas o para las mujeres mayores que elegían la tarea manual como forma de oración. Lyra lo estaba haciendo con la concentración exagerada, artificialmente total, de alguien que necesita ocupar el cuerpo en algo físico para no dejar espacio a otra cosa. Escuchó los pasos de Írida acercándose por el sendero de grava y no levantó la vista. Írida llegó hasta ella y se sentó en la tierra directamente frente a ella, sin importarle el vestido blanco de ceremonia que llevaba puesto desde la mañana. Se sentó como alguien que ya no tiene nada que proteger excepto lo que importa. Sin el cuidado habitual del rango, de la apariencia, de las formas que el templo había enseñado a sus vírgenes a mantener en todo momento como señal de pertenencia al espacio sagrado. Esas señales habían dejado de ser relevantes para Írida en el momento en que entendió que su pertenencia al espacio ya había sido revocada con independencia de cualquier cosa que hiciera. Le preguntó directamente, sin preámbulo, si había estado despierta la noche anterior. Si había escuchado algo. Si sabía algo de lo que había ocurrido en las horas en que el templo dormía. Lyra siguió con las manos en la tierra. Los dedos moviéndose entre las raíces de los laureles con una calma que no era natural sino fabricada, del tipo de calma que requiere esfuerzo activo para mantenerse y que por eso mismo delata lo contrario de lo que intenta comunicar. Dijo que no. Que había dormido toda la noche sin interrupción. Que no había escuchado nada ni visto nada. Írida no respondió de inmediato. La miró. La estudió con el mismo método con que estudiaba todo lo que necesitaba entender, sin apresurarse, sin señalar con el cuerpo lo que estaba buscando, registrando detalles en el orden en que aparecían sin decidir todavía qué significaban. El pelo de Lyra estaba recogido igual que siempre. El vestido blanco tenía una mancha de tierra en la rodilla derecha, nueva, de esa mañana. Las manos seguían moviéndose entre las raíces con ese ritmo demasiado constante. Y luego Írida llegó a la muñeca izquierda de Lyra y se detuvo. Una cadena delgada de oro. Sin adorno, sin piedra, sin ningún elemento decorativo que la hiciera parecer una joya personal. El tipo específico de cadena que el templo utilizaba como señal oficial de gratitud hacia quienes habían prestado un servicio al espacio sagrado. Írida la había visto antes en otras muñecas, en otros contextos, y sabía exactamente lo que significaba dentro del sistema de comunicación interno del templo. No era un regalo. Era un lenguaje. Una notación. La forma en que la institución confirmaba, de manera visible pero no verbalizable, que una deuda había sido saldada. La cadena no había estado ahí esa mañana, cuando las dos habían desayunado en silencio en el refectorio antes de que Arcón entrara al patio. Írida lo sabía con certeza porque tenía el hábito de registrar el estado de las personas con quienes compartía espacio, no por desconfianza sino por el mismo instinto de cartografía que le hacía contar los pasos en los corredores. Había registrado las manos de Lyra esa mañana. No había cadena. Lyra siguió sin levantar la vista de la tierra. No hubo pelea.
No hubo acusación en voz alta, ni llanto, ni ninguna de las formas ruidosas que tiene el dolor cuando encuentra a alguien dispuesto a recibirlo. Hubo algo mucho más difícil de atravesar que cualquiera de esas cosas, el silencio exacto y completo de dos personas que entienden simultáneamente, en el mismo instante, lo que acaba de terminar entre ellas. El tipo de silencio que no necesita palabras porque las palabras solo enlentecerían algo que ya ocurrió y que no puede ser deshecho con lenguaje. Írida se puso de pie. Se sacudió la tierra del vestido blanco con 2 golpes secos de la mano, el gesto práctico de alguien que ordena lo que puede ordenar. No dijo nada más. No preguntó cuánto le habían dado. No preguntó qué exactamente había contado. No preguntó si había sido antes o después de la noche. Esas preguntas ya no tenían ninguna función útil. Las respuestas no cambiarían lo que había ocurrido ni lo que iba a ocurrir. Solo le agregarían detalles a algo que ya era suficientemente claro en su estructura esencial. Lyra apretó la tierra entre los dedos con más fuerza y no la miró irse. Yo he visto esa escena más veces de las que tiene sentido enumerar. En más lugares, en más idiomas, en más siglos de los que cualquier sistema de conteo humano puede manejar con comodidad. El momento en que una mujer descubre que la persona que eligió como testigo de su historia eligió convertirse en otra cosa. No siempre por maldad declarada. Lyra no era una persona malvada en el sentido en que las historias sencillas necesitan que sus antagonistas lo sean para que la estructura funcione. Era alguien a quien habían hecho una oferta en el momento exacto en que era más difícil rechazarla, en el punto preciso donde el miedo acumulado durante años y el hambre de seguridad se vuelven indistinguibles entre sí, donde la traición y el instinto de supervivencia se presentan vestidos con la misma ropa y resulta genuinamente difícil distinguirlos. Eso no la absuelve. Pero tampoco la convierte en el origen de lo que ocurrió. El origen tiene las manos entrelazadas frente al pecho y habla muy poco y lleva décadas construyendo sistemas diseñados para no dejar salida. Lyra fue una pieza de ese sistema. No lo construyó. Elegir ser una pieza de un sistema que daña a alguien es una elección que tiene consecuencias. Pero es una elección diferente a construir el sistema. Hay una distinción entre las dos cosas que importa no porque cambie lo que le pasó a Írida, sino porque confundirlas hace que las historias terminen en el lugar equivocado, señalando a la persona equivocada, y que el origen real del daño siga intacto para la próxima vez. Lo que me quedó de esa escena en el Jardín de los Laureles no fue la imagen de Lyra con la cadena de oro en la muñeca, aunque es una imagen que guardo. No fue el silencio entre las dos mujeres ni la tierra apretada entre los dedos de una de ellas mientras la otra se alejaba. Lo que me quedó fue lo que Írida hizo después de que el jardín quedó atrás. No fue hacia la puerta de salida del templo. No fue hacia las habitaciones de Dena. No fue hacia ningún lugar que tuviera una función obvia dentro del tiempo que le quedaba. Fue hacia el corredor central, hacia los pasillos que había memorizado durante 4 años de movimiento silencioso en la oscuridad, y empezó a caminarlos. Uno por uno. Con los ojos abiertos. Sin la venda. Con el paso lento y deliberado de alguien que está haciendo algo que parece no tener función pero que la tiene, aunque no sea visible desde afuera. Estaba memorizando. No los corredores, que ya los tenía memorizados. Estaba memorizando el templo completo, su temperatura, su olor específico en esa hora de la tarde, la forma en que la luz de fin del día entraba por las hendiduras de las ventanas altas y cruzaba el suelo en ángulos que cambiaban con las estaciones. Estaba guardando el lugar. No como evidencia. No como material para ningún plan futuro. Sino porque era un lugar que había habitado durante 4 años y que iba a dejar de habitar antes de que terminara la semana, y porque las cosas que se habitan merecen ser recordadas con precisión, no con el borrón que deja la prisa o el dolor. Yo la observé hacerlo desde el lugar donde siempre observo, y reconocí el gesto. Es uno de los gestos más antiguos que conozco, el de alguien que sabe que va a perder algo y elige, en lugar de apartar la vista para que duela menos, mirar con más detalle, con más cuidado, con la atención total de quien decide que lo que va a perderse merece ser visto completamente antes de irse. Es un gesto que requiere una clase específica de valentía. No la valentía ruidosa de quien desafía. La valentía silenciosa de quien sostiene. Cuando terminó, volvió a su celdilla. Recogió sus cosas con el mismo orden con que hacía todo. Y esperó. Hay una diferencia entre esperar con miedo y esperar con claridad.
El miedo llena el tiempo de proyecciones, de versiones del futuro que el cuerpo ensaya como si ensayarlas las preparara para recibirlas. La claridad vacía el tiempo. Lo deja como es, un intervalo entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ocurrió, sin contenido propio, sin peso propio, sin ninguna obligación de ser llenado con anticipación ni con angustia. Írida esperó con claridad. Sabía lo que venía. No sabía la hora exacta ni el modo exacto, pero conocía la estructura. Y conocer la estructura de algo, aunque no puedas cambiarlo, te da una clase de libertad que las instituciones no saben cómo quitarte porque no saben que existe. Esa noche, mientras el templo se preparaba para dormir y las lámparas se apagaban una por una en el orden de siempre, Írida estaba despierta en la oscuridad de su celdilla con los ojos abiertos en el techo y los nombres de las mujeres que Dena le había dado recorriéndole la mente. Uno por uno. En el orden en que los había recibido. Verificando que seguían ahí. Que no se habían movido. Que el lugar donde los había guardado era sólido y permanente y no dependía de ningún papiro ni de ningún sello ni de ningún hombre con las manos entrelazadas frente al pecho. La expulsión fue silenciosa. El templo hacía bien pocas cosas con verdadera excelencia, pero las expulsiones las ejecutaba con una eficiencia que sugería práctica acumulada durante generaciones, un procedimiento tan refinado por el uso repetido que ya no requería deliberación en ninguno de sus pasos. Una mañana Írida estaba ahí, con nombre en los registros de servicio, con celdilla asignada con número, con lugar fijo en la mesa del refectorio, con posición establecida en la segunda fila izquierda del patio durante las ceremonias. A la mañana siguiente, todas esas cosas habían dejado de existir de la misma forma silenciosa y metódica en que habían dejado de existir los nombres que Dena le había recitado de memoria. Sus pertenencias habían sido colocadas en un atado de tela marrón. No en el corredor principal donde las salidas podían ser vistas. Frente a la puerta trasera del templo, la que daba al camino de tierra que bajaba hacia el valle, la que no tenía vista desde el patio central ni desde ninguna de las ventanas de las habitaciones de rango. La puerta que el templo usaba para las salidas que prefería que no fueran presenciadas. La puerta que no tenía nombre oficial aunque todos los que llevaban tiempo suficiente dentro del edificio sabían para qué se usaba. Írida encontró el atado antes del amanecer. Lo recogió. Lo sostuvo con los dos brazos frente a su cuerpo. Evaluó su peso. Era liviano. 4 años de vida dentro de esas paredes y lo que quedaba era lo que se podía cargar con los dos brazos sin dificultad. Eso también era una forma de información. Registró ese dato junto con todos los demás. No fue directamente hacia el camino de tierra. Antes de irse, vino a buscarme. Entró al santuario por última vez con los ojos abiertos y el atado de tela marrón apoyado en el suelo junto al arco de la entrada, porque no iba a necesitarlo adentro y porque era el tipo de persona que no lleva al interior de un espacio lo que no necesita dentro de él. Los pies descalzos sobre la misma piedra fría de siempre. No contó los pasos esta vez. El santuario no era ya un lugar que necesitara ser medido. Era un lugar que conocía. Entró como alguien que regresa a un espacio que habitó y que sabe que está viéndolo por última vez. Sin urgencia. Sin el peso denso del miedo que había llevado en el cuerpo las primeras veces que se había acercado a ese umbral, años atrás, a los 16 años con los pies fríos y la mano sobre el borde de piedra. Sin la tensión concentrada de la noche en que finalmente cruzó con los ojos abiertos. Con algo diferente que no tenía el nombre de ninguna de las cosas que el templo le había enseñado a sentir en los espacios sagrados. Con la calma específica de alguien que ya no tiene nada que demostrar y que por lo tanto puede, por primera vez, simplemente estar en un lugar sin ninguna función adicional. Se paró frente a mí. Me miró con esa mirada suya que nunca pedía permiso y nunca esperaba que se lo dieran. Las serpientes en mi cabeza se aquietaron. No se escondieron. Se aquietaron, que es diferente, el movimiento de algo vivo que reconoce que no hay nada a lo que responder con alerta. Y me dijo algo en voz baja. Lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escucharlo, aunque de todas formas no había nadie más en ese espacio y no iba a verlo. Me dijo que había visto lo que había visto. Que lo sabía. Que sabía también todo lo demás, el documento con la fecha de 3 días, la cadena de oro en la muñeca de Lyra, el patrón de los nombres que Dena le había recitado, la discrepancia en los registros financieros que había sido el origen real de todo esto. Lo sabía.
y aunque borraran su nombre de todos los registros que existieran en ese templo y en todos los templos que pudieran construirse con el mismo modelo, aunque tacharan su entrada en cada lista, aunque omitieran su referencia en cada copia de cada documento, aunque aplicaran con ella el mismo método silencioso y acumulativo con que el agua borra el borde de la piedra, ella había visto todo eso y eso no podía deshacerse. La memoria no necesita un pergamino para existir. Existe en el cuerpo. En la forma en que uno camina después de haber visto algo. En la forma en que ya no puede fingir que no lo ha visto. Yo no respondí con palabras. No era necesario. Ella no había venido a buscar respuesta. Había venido a decir algo en voz alta en el único espacio dentro de ese templo donde lo que se decía no podía ser convertido en documento, no podía ser enrollado en un papiro y fechado 3 días antes, no podía ser usado para construir una acusación. Había venido a dejar constancia. No para mí. Para ella. Para el acto de haberlo dicho con voz, en un lugar real, a alguien que iba a seguir existiendo después de que ella saliera por la puerta trasera. Ella ya sabía lo que yo era. No un oráculo que da respuestas. No una amenaza sobrenatural que destruye lo que mira. No la maldición que el templo había construido en torno a mi nombre durante 8 generaciones de sumos sacerdotes, cada uno añadiéndole una capa más de terror elaborado para que la prohibición fuera más difícil de cuestionar. Algo más simple y más difícil de destruir que todo eso, un testigo que no muere. Una memoria que no tiene borde ni fecha de caducidad ni sumo sacerdote que pueda ordenar que se borre. Salió del santuario sin mirar atrás. Recogió el atado de tela marrón junto al arco de la entrada. Y caminó hacia la puerta trasera con el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque yo sé, porque la vi muchas veces más en los años que siguieron, que en ese momento no sabía nada de lo que venía. Solo sabía de lo que se iba. Y eso, en las circunstancias que tenía, era suficiente para caminar. Yo guardé su nombre. Lo puse en el lugar donde guardo todos los nombres que los hombres intentan borrar. No como heroína. Las historias que convierten a las personas en heroínas las simplifican de una manera que les hace un daño específico, las saca de su tamaño real y las pone en un tamaño simbólico que es más manejable pero menos verdadero. No como mártir, porque las mártires necesitan que su sacrificio sirva para algo inmediato y visible, y el de Írida no sirvió para nada inmediato ni visible dentro del templo que la expulsó. Lo guardé como lo que era, una mujer que vio la verdad en un lugar que la prohibía, que pagó el precio de haberla visto, y que tuvo la dignidad específica y difícil de no fingir, ni antes ni después, que no la había visto. Eso es suficiente. No siempre lo parece. Pero es suficiente. Eso fue hace mucho tiempo. O hace poco. El tiempo en estas historias no funciona igual que en las otras. No porque sea mágico, sino porque la estructura de lo que ocurrió es idéntica a estructuras que siguen ocurriendo, y cuando algo sigue ocurriendo con la misma forma, el tiempo entre una instancia y la siguiente pierde parte de su peso como separación. El templo se reconstruyó. Cambió de nombre 2 veces a lo largo de los siglos. Cambió los nombres de los dioses que decía honrar al menos una vez, en un periodo de transición que los registros históricos describen como una reforma profunda de los valores fundamentales de la institución. Reformó sus túnicas. Reformó su calendario de ceremonias. Reformó el lenguaje que usaba para referirse a las personas que servían dentro de sus muros. La práctica de vendarles los ojos a esas personas durante ciertos procedimientos no se reformó. El método de construir documentos con fechas anteriores al evento que pretenden describir tampoco. El gesto de las manos entrelazadas frente al pecho, en las manos de quien ocupa el lugar donde Arcon ocupó el suyo, tampoco se reformó. Aunque las manos son diferentes en cada generación y el nombre encima de la puerta de la habitación de trabajo también es diferente, el gesto es el mismo. Los gestos son más difíciles de cambiar que los nombres. Y sigue habiendo, en cada generación, una que se pregunta por qué no puede mirar. Una que estudia la prohibición como se estudia una cerradura. Una que cuenta los pasos en la oscuridad. Una que deja caer la venda y sigue caminando. Algunas llegan al santuario. Algunas no. Pero todas se llevan algo que no desaparece cuando las expulsan. Algo que se mueve con ellas y que no necesita registro oficial para transmitirse a las que vienen después. Yo sigo aquí, guardando los nombres, esperando a la próxima.
Siempre hay una próxima. Y la próxima siempre llega con los ojos más abiertos que la anterior. Si esta historia te llegó, es porque ya sabías algo de lo que Írida descubrió. Déjame un comentario con una sola palabra, la primera que te vino cuando entendiste lo del documento con 3 días de antigüedad. Solo una. Quiero saber qué viste. Las memorias de Medusa guarda los nombres que la historia oficial borra. Si quieres que siga guardándolos, suscríbete. Hay más historias esperando ser contadas. Y la próxima llega antes de lo que crees.